Antes de nada agradecer a Paquito, que tenemos aquí, que nos haya dejado este sitio para poder hacer la presentación. Después también quería agradecer a esa persona que está ahí, que es Javi, un amigo mío, que ha sido el responsable de esto que tenéis aquí. Que es una verdadera preciosidad, la verdad, que me dure muchos años. También que... Sí, por supuesto. Los otros dos. Bueno, con tranquilidad. Tenemos que vivir de algo. A ver, si es una trilogía, habrá que cambiarlo por lo menos dos veces más. Después quería agradecer a Fernando, que le tenéis ahí, que después os cuento quién es y por qué está aquí, pero le he medio raptado, le he metido en un apurillo aquí al hombre y ya os contaré después. Y por supuesto a Noé, que está ahí grabando y que pues me ayuda en todo esto. Si no es por ella, esto tampoco está aguantado. Así que... Bueno, yo no sé si conocéis, habéis visto alguna presentación de algún libro. Yo me he visto unas cuantas últimamente y la verdad es que a mí no me gustan nada. O sea, hablar de un libro no me gusta nada y sobre todo menos de mi libro. Así que lo que he decidido es no hablar de mi libro. Vais a venir a una presentación de un libro en lo que no vais a ver ni oír hablar del libro. Pero tampoco os puedo dejar sin saber de qué va el libro. Al menos haceros una idea para saber si lo queréis comprar o no, si lo queréis leer o no, o de qué va. Entonces, lo que había pensado es pues una especie de juego. Ya que esto es un libro, pues vamos a imaginar un poquito. Somos todos más o menos de una banda de edad y os voy a proponer lo siguiente. Lo primero es que retrasemos todos el reloj unos cuantos años, unos 30 años, otros 40, otros 50, más o menos. Depende de cada uno, pongamos 40. Nos vamos a situar cuando tenemos 6 o 7 años, donde no había móviles, cuando no había móviles, no había PSPs, no había Wii, no había nada de nada. Como mucho teníamos unos jueguecitos que me acuerdo yo que se enchufaban a la tele y te salía 2 palos con una línea, exactamente, con una línea en el medio y te querías nadar allí jugando. O sea, eso era como mucho en blanco y negro, por supuesto. Ese es el tiempo. Tiempo en el que los chavales no teníamos clases de natación, de tenis, de inglés, de francés, no, teníamos tiempo para jugar, teníamos tiempo libre. Yo me acuerdo que llegaba a mi casa y si eras más o menos habilidoso con los deberes, te quedaban 3 horas libres todos los días de tu vida para hacer lo que quisieras. Ese es el lugar, el tiempo. Ahora os voy a poner en el lugar. El lugar es pues un sitio donde la persona más cercana que teníais está pues como a 8 kilómetros. Y no 8 kilómetros por una autopista con... No, 8 kilómetros por caminos embarrados, si había caminos embarrados. Como mucho. A tu derecha pues tienes vacas directamente comiendo allí tranquilamente. Por detrás de ti tienes campos de maíz, por delante tienes cebada, caminos embarrados con árboles que tienen cientos de años y no tenéis nadie, ni un solo vecino, nada. Así que estáis en ese tiempo y en ese lugar. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis con 3 o 4 horas de vuestro día, todos los días de vuestra vida? Bueno, pues hombre, hay un mes que te salva, que es el mes de verano, cuando venían tus primos con tu tío, te invadían la casa y ahí eras una especie de loco y un mes entero perdido, vale, un mes. Pero te quedan otros 11. ¿Qué haces con 11 meses? 4 horas mínimo todos los días. Pues tienes 2 posibilidades, o bien te pones a hacer deporte, pero bueno, sí hacer deporte, pero aún así te siguen quedando 3 horas. Tampoco vamos a hacer que seamos, ya veis cómo somos. O bien puedes leer, que es lo que yo hice en mi caso. ¿Y qué lees? Pues lees lo que heredas. Al igual que has heredado los libros de texto, la ropa, pues heredas los libros, los tebeos. Así que empiezas a leer, y empiezas a leer por lo que tienes en casa, que son los tebeos de Mortadelo, de Zipizape, de Rompetechos, de pues unas lecturas súper rápidas, inmediatas, que te entran por los ojos, muy animadas. Hay un problema en todo esto, y es que duran muy poco. O sea, un cuento te duraba 10 minutos, como mucho. Tienes 20, pues tienes 2 días. El resto de la semana, ¿qué haces? Vale que coges a tu padre, te llevan en un Land Rover a cambiar cuentos, porque por aquel entonces se cambiaban cuentos, dabas 5 pesetas un cuento y te daban otro cuento. Pero aún así, seguías teniendo otros 4 días, 3 horas todos los días. ¿Qué haces? Pues tienes que cambiar. Tienes que buscar otra cosa que emplees más tiempo. Y empiezas a leer pues, los libros, empiezas a leer los Hollister, los 5, empiezas a leer los Jaguares, novelas juveniles, empiezas a leer
Emilio Salgari, empiezas a leer Julio Verne y dices, oye, al principio es un rollo, porque eso de que no tenga dibujos es un rollo, pero te das cuenta de que al final es mucho más divertido, porque de repente el sofá donde estás tirado leyendo se convierte pues en una nave que va a la luna, o se convierte en un submarino, o se convierte en lo que tú quieras en ese momento, y es una barbaridad, y te lo pasas estupendamente leyendo. Y pasa el tiempo y se te quedan atrás las lecturas. Los tebeos dejan de ser tebeos y pasan a ser cómics. Ahora ya lees Superman, Spiderman, Batman, pues cosas de chicos. ¿Qué vas a leer? Cosas de chicos. Y los libros se transforman en otra serie de novelas. Empiezas a leer a Edgar Allan Poe, empiezas a leer a Robert Graves, empiezas a leer historia, y no solo historia, empiezas a leer unas historias en las que te das cuenta de repente que el escritor es capaz de hacer que cojas aversión a un gato. Aquel que haya leído El gato negro de Edgar Allan Poe, pues yo estuve sin poder ver los gatos durante un mes, por un cuento de 15 páginas. Es impresionante este chico. Y después, pues no solo eso, sino que además descubres, por ejemplo, a Tolkien y ves el mundo de fantasía impresionante que una mente puede crear. Y te metes en El Señor de los Anillos, te metes en El Hobbit, y todo sigue evolucionando. Y después de ese tema, pues te metes a lo mejor en Asimov, que es capaz de juntar la historia de Roma en mundos intergalácticos. Y dices, es una pasada, yo quiero hacer estas cosas. Y te encuentras con 12 o 13 años y dices, bueno, voy a tratar de escribir. ¿Pero el qué? Pues dices, pues mira, te vas a tratar de fijar en gente como pues Orson Scott Card. ¿Habéis leído alguna vez El juego de Ender? Bueno, pues El juego de Ender es una historia que lees 300 páginas y cuando has llegado al final te das cuenta de que durante las 299 páginas anteriores te has estado engañando, de que hay gente que es capaz de escribir una sola historia y dentro de esa misma historia 5 o 6 realidades distintas. Y dices, bueno, yo tengo que ser capaz de hacer esto. Y con 14 años te pones a escribir pues tus cositas dentro de tus posibilidades y empiezas a escribir pues 3 paginitas, 5, 8, 15, 20, 30 y de repente estás escribiendo 60. Y dices, bueno, pues a lo mejor ya no es un cuento, a lo mejor esto ya es un poquito más. Y sigues evolucionando. Igual que evoluciona físicamente, pues tu lectura también evoluciona. Y empiezas a leer, pues ya los cómics los olvidas y empiezas a ver, por ejemplo, las novelas gráficas. Las novelas gráficas que a día de hoy están recibiendo premios de arte, o sea, son verdaderas obras de arte, son ilustraciones súper llamativas, súper reales, que a día de hoy están recibiendo premios. Y sigues leyendo cosas, y sigues disfrutando y leyendo y escribiendo. Y llega un momento de tu vida que de repente el tiempo desaparece. Estás metido en una historia de estudios y de vida que no tienes tiempo. Ahora solamente tienes tiempo de 5 minutos en un autobús, 5 minutos en una estación de tren, 5 minutos entre clase y clase. Así que tienes que adaptar tu lectura y empiezas a leer cosas como Stephen King, empiezas a leer cosas como Diane Kuhn, empiezas a leer a Alberto Vázquez Figueroa, empiezas a leer Humberto Eco, que son historias que te envuelven, que te capturan, que te llevan siempre. Estás deseando poder leer y tú eso lo tratas de trasladar a aquello que estás leyendo, evidentemente dentro de tus posibilidades. Pero bueno, tú a lo tuyo, como siempre, haciendo cositas. Y el tiempo sigue pasando. Igual que no tenías tiempo, ahora viene otro periodo de tu vida en el que, pues sí, tienes un poco más de tiempo, te quedan las noches, te quedan los fines de semana, y tienes una cosa que no has tenido hasta ese momento nunca, que es dinero. De repente tienes dinero. O sea, yo en la vida había tenido dinero hasta los 30 años. ¿Y qué haces con dinero? Pues una de las cosas que haces es viajar. Y te vas a sitios como, te vas a Egipto, te vas a Marruecos, te vas a Jordania, te vas a Myanmar, te vas a China, y te das cuenta de que todo aquello que habías leído los últimos 30 años, hombre, era fantasía, pero tampoco es tanta fantasía, ¿eh? O sea, tú puedes encontrar imperios totalmente hundidos bajo las arenas del desierto. O puedes encontrar ciudades como las de Indiana Jones en mitad de un desfiladeros de 2 kilómetros de ancho. Puedes encontrar todavía piratas en el Océano Índico, y eso existe. Y dices, pues yo quiero meter esas cosas en lo que yo sé hacer. Y también lo vas metiendo. Y vas incorporando nuevas cosas. Y tienes la suerte, además, de que en esta época aparece una cosa que se llama la nueva fantasía, que hasta entonces no se había escrito nada similar. Nueva fantasía, la que yo llamo fantasía realista. Es fantasía porque te meten unos mundos que no existen, evidentemente,
pero no es tan fantasía, porque el personaje que tienes a tu lado puede ser tu vecino. Y de repente estás leyendo personajes como Jon Nieve, de George R. Martin, en Juego de Tronos, o estás leyendo a Quote, por ejemplo, en Patrick Rothfuss, o estás leyendo a Kaladin con Brandon Sanderson. Y yo digo una cosa, aquel que no haya leído ni sepa de Jon Nieve, o de Quote, o de Kaladin, no sabe lo que se está perdiendo, ¿eh? Son unos personajes que te enamoran desde el principio, o sea, es una pasada. Aquel que lo lea se engancha de tal manera que es que tiene que seguir leyendo. Vale que a lo mejor no te gusta ese tipo de lectura. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Pues a otra cosa, no pasa nada. Pero si te gusta, es una verdadera barbaridad. Los escritores de nueva generación que están saliendo son barbaridades. Así que, pues todo ha seguido su curso. Y de repente te encuentras con 30 y tantos años que todo aquello que has leído y vivido, pues se ha convertido en una especie de pozo dentro de ti, que sale una especie de historia. Una historia que yo no sé vosotros habéis escrito, ¿no? Pero en mi caso, todas las noches esa historia venía a tu cabeza y te decía, oye, tengo que salir, yo no sé cómo lo harás o cómo no lo harás, pero me tienes que escribir. Yo digo, es que yo no sé si voy a ser capaz de hacerlo. Y todas las noches venía y al final, pues la historia se tiene que abrir paso. Se abre paso a través de los tebeos, de Asimov, de Patrick Rothfuss, de Brandon Sanderson, se abre paso a través de Dune, en Frank Herbert, se abre paso a través de todo eso. Y lo que aparece pues es este libro. Es uno de los muchos que he escrito, de momento, que me gustaría que al menos lo pudierais ver. Es lo que yo quiero, que lo veáis. Si tenéis ganas lo leéis y si no, no. Lo que sí que os digo es, si os gusta este tipo de mundos que os he dicho, que os he descrito, yo creo que de verdad os puede gustar. Así que os digo, pues comprarlo. Pero si no os gusta, si no lo leéis, no lo compréis, por muy amigos que seáis, por muy primos, no lo compréis, porque es que es una pena que un libro se quede en una estantería criando polvo, porque los libros no son para eso. Así que eso es lo que quería contaros, ese es mi mundo, y ese es el mundo que yo creo que está reflejado en este libro. Ya os he dicho que no quería hablar de mi libro, pero bueno, os he medio mentido, de mi libro no quiero hablar, pero sí que he traído a alguien que quiero que hable de él. Este que veis aquí es Fernando, que es un amigo mío de hace ya unos cuantos años, ¿yo? Bueno, pues aquí, donde le veis, fue la primera persona que fue capaz de leerse la trilogía completa en 7 días. Yo pensaba que me estaba tomando el pelo, pero no. El tío cada 2 días me pedía el siguiente libro. Digo, tú me estás tomando el pelo, es imposible que tú lo hayas leído. Sí. Y fue el primero que me hizo creer de verdad que a lo mejor tenía futuro esto, que de verdad es un libro, que de verdad es una historia que merece ser contada. Así que estoy deseando saber qué es lo que tiene que decir Fernando de mi libro, porque es que no sé lo que va a decir. Igual que vosotros, estoy deseando saber lo que va a decir. Así que Fernando, por favor, tienes 5 minutos o lo que tú quieras, vamos. Siempre he querido decir esto de yo he venido a hablar de mi libro, pero no ha podido ser. Más que como vendedor o como amigo, he venido como comprador, ¿vale? Y me explico por qué comprador. Vaya día hoy con la infanta y con la política y con estas cosas que bueno, que hacen un poquito asquearse en el mundo, pero después tenemos otras cosas que te lo enriquecen, ¿vale? No me miréis como un bicho raro que se ve una trilogía en 7 días ni que compre libros. Estos son libros de varios años, pero aquí os quiero enseñar un poco lo que es mi forma de vida. Esto es mi forma de vida. Hace poco salió un artículo de alguien diciendo que la felicidad estaba en viajar mucho, y hace menos días ha habido alguien que ha dicho que la felicidad estaba en escuchar buena música, en leer buenos libros y en tener buen sexo, con perdón. Y la verdad es que leo muchos libros y escucho muy buena música. Y además, pues bueno, se hablar aquí. Bueno, yo quiero contar un poquito cómo me encontré yo con este libro, ¿eh? Aparte de leer una época de estas que tenemos todos, que bueno, buscamos nuevas amistades, nuevos territorios que explorar. Y uno de ellos fue con el baile, sí, con la salsa.
como veis aquí, con este cuerpo salsero que tengo. Y ahí fue donde conocí a Juanjo. Y estábamos ensayando, porque íbamos a una academia en Madrid y estábamos ensayando para venir a actuar aquí al Bonamara. Y bueno, salió la conversación yendo a ensayar por la mañana a Madrid y la historia fue muy sencilla, fue, joder macho, ¿qué tal la noche y tal? Bueno, pues cuando terminé de la discoteca, de bailar, me fui para casa pero no tenía nada que leer. Y él me dijo, ¿a ti te gusta la fantasía épica? Y le dije, pues sí. Dice, pues yo te voy a dejar unos libros. Digo, vale, y me dejó una bolsa. Total, que yo le agradecí el gesto, llegué a casa, saco la bolsa y encuentro un libro encuadernado en DIN A4. Y cuando veo el libro, leo La sangre del elegido, Despertar, Juan José Patilla. Hostias, ¿no? Empecé a leer el libro y la verdad es que fue un secuestro. Fue un secuestro a mano armada. Porque no pude dejarlo. No pude dejarlo. El libro empieza con unos personajes bastante bien construidos, una trama bastante buena, bastante interesante, pero empieza un poquito tal, como preparándote hasta que te pega el hachazo. Y cuando te pega el hachazo ya no puedes terminar. No puedes terminar y es lo que va a pasar a todos, que no vais a poder terminar. Entonces, no es que él os está diciendo que si no lo compréis, no dejad de comprar. Mira, a algunos nos puede gustar más la lectura de este tipo, como dice él, pues que si el de Juego de Tronos, o temas de la Atlántida, o un poquito viajar y evadirte de lo que es la sociedad. A lo mejor no tienes el trabajo que quieres, a lo mejor no tienes la casa que quieres, a lo mejor no tienes el coche que quieres, pero que tienes que buscar la felicidad tú de otras maneras, bien sea con deporte, con amistades, con música, y por qué no con literatura, con películas. Entonces a lo mejor no habéis dado nunca por leeros el Juego de Tronos o como decía él, El Señor de los Anillos, pero sí que os habéis visto la película casi todos. La serie de Juego de Tronos la habéis visto casi todos. Casi todos habéis visto alguna película de Superman. Y un tipo de, vaya, qué fantasía, tal, no, pues mira, bastante jodido es el mundo y bastante triste es el mundo. Endulcémoslo un poquito, lo aderezamos. Entonces, pues te encuentras con esta serie de libros, esta serie de literaturas que te ayudan un poquito a viajar, y la de Juanjo me ayudó a viajar. Entonces, él ha nombrado antes unos escritores, unos mundos, unas fantasías, y yo cuando estaba diciendo lo estaba sintiendo, porque para mí es otra fantasía más, otro mundo más. Está el mundo de Tolkien, está el mundo de George R. Martin, está el mundo de Patrick Rothfuss, y para mí está el mundo de Juanjo Patilla. Y no porque sea amigo ni nada, he leído libros de amigos y me han gustado, pero esto es otra cosa. Yo os voy a recomendar una cosa, que lo cojáis esta noche el libro, que apartéis si estáis leyendo uno, porque van a ser 2 o 3 días. Van a ser dos o 3 días. Y es más, os puedo hacer una apuesta. Yo leí este libro hace 7 años. Y os apuesto a que si lo leéis esta noche y lo leéis dentro de 7 años, os va a volver a gustar. Y si no venimos aquí, os devuelvo yo el dinero. Sin problema. Y yo antes os decía que quería hablar de como comprador. ¿Y por qué quiero hablar como comprador? Porque, no sé, muchas veces estamos expuestos o sujetos a la publicidad y a que nos marquen y nos digan por dónde tenemos que ir, cómo tenemos que vestir, qué tenemos que leer, qué tenemos que ver. Y hay veces que nos ocurren estos fenómenos que son tan chulos, que son los boca a boca, ¿vale? ¿Alguno de vosotros habéis leído una película, habéis leído un libro, habéis visto una película con el boca a boca? Más que con la publicidad. ¿Es así? ¿Alguno viene de algún libro, algún título, alguna película en un especial os ha dicho, vete a verla, o léete este libro? Ya que eso os ha dado más
más veracidad de que si lo veis anunciado en la tele o que si lo veis anunciado en una revista o lo escucháis en la radio. Pues yo lo que quiero invitaros hoy es a que iniciemos un fenómeno literario y empecemos con lo que puede ser la teoría de los 7 grados, esta teoría que dice que todo el mundo tenemos un acceso a 7 personas, a 6 o 7 personas, y que empecemos comprando este libro, lo empecemos leyendo y lo empecemos a recomendar a otras cuantas personas. Porque a mí me gustaría formar parte, y espero que a vosotros también en el futuro, y os sintáis orgullosos, de iniciar esta cadena. No estamos regalando nada a nadie, de verdad. Es que lo digo, es que se lo vais a agradecer a él y hasta me lo vais a agradecer a mí. O sea, que es que no estamos vendiendo un cuento, no vengo como vendedor, vengo como comprador. Este libro, no quiero criticarlo, pero era una caca. Era una caca de libro y estaba puesto en el Corte Inglés, primera plana. Hay otros que están bien. Este me super anunciado, super de todo, super publicitado y es otra caca de libro. No estoy aquí para criticar los demás libros, sino lo estoy diciendo que por qué tienen que estar esos libros y por qué no el de Juanjo. Porque no tenga nadie en Planeta, porque no tenga mucho dinero para comprar anuncios. Lo que tienes a nosotros, lectores. Vamos a coger el libro, lo vamos a leer, nos va a gustar. Pues ya he hecho la prueba, es que, o sea, yo lo he leído otra vez, me ha vuelto a encantar y me ha gustado más que la vez anterior porque esta vez lo he paladeado un poquito. La otra vez fue, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Hostia, venga, a ver qué pasa, un poquito más, un capítulo más. La madre que me parió, otro poquito. Esta vez lo he paladeado, me ha seguido encantando. Entonces, cuando yo hace unos años vendía coches, yo ahora estoy de operario, con contrato de basura, con la expensa de que entras, sales, pero dejé de vender coches porque dejé de confiar en ellos, porque estaba vendiendo un producto que no me gustaba, y cuando uno vende un producto que sí que le gusta, o recomienda un producto que sí que le gusta, está con total tranquilidad. Entonces yo os recomiendo tranquilamente que os va a gustar, y que lo recomendéis. O sea, no el obligados a que os guste va dentro del libro, o sea, no hay ningún problema. Lo que sí que voy a hacer hincapié es que luego lo recomendéis. ¿Por qué? Porque tenemos que iniciar hoy aquí es un fenómeno literario. Cuando llega un día el médico, leche el médico, es la leche el médico. ¿Quién empezó con eso? ¿Quién empezó con eso? Lo mismo empezó en un sitio así, en una presentación así. Pues empecemos con él. ¿Vale? Así da gusto tener amigos, Pues esto es todo, chicos, que muchísimas gracias por haber venido y que estoy encantado de que estéis aquí, que esto es que me lo he pasado muy bien y que a disfrutar todos, que hasta que si lo queréis comprar bien y que si no, queda igual. Que ahora nos tomamos algo y a disfrutar de lo que nos queda. Y que muchas gracias, Fer, de verdad. Nada más.